Hola, te habla Luis Marión y te invito a explorar procedimientos almacenados en SQL o Store Procedures. Vamos a suponer que nos dan el problema de registrar un estudiante en un curso. O sea que dada la matrícula de un estudiante, vamos a tratar de registrarlo en una materia, sección y periodo. Recuérdate que el archivo de notas es como si fuera un archivo de inscripciones. O sea que cuando yo quiero registrar un estudiante en un curso, lo único que tengo que hacer es agregar un registro en este archivo de notas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos dan la matrícula, tenemos que ir a la tabla de estudiante para utilizar un where y con la matrícula conseguir el estudiante. ¿Por qué? Porque en el archivo de nota lo que tenemos es el ID del estudiante, no tenemos la matrícula. De igual manera, en este archivo o tabla de notas tenemos el ID del curso. Bien, entonces, dada la materia, sección y periodo, tenemos que ir a curso, a la tabla curso, con materia, periodo y sección para conseguir el ID del curso. O sea que aquí vamos a tener un select del estudiante, un select al curso y luego con ello vamos a dar también un insert a nota. O sea que en resumen vamos aquí a buscar con el ID del curso en la tabla curso, ¿verdad? Dado la materia, sección y periodo. Vamos también a buscar el ID del estudiante dado la matrícula. Vamos luego a actualizar la cantidad de registrados. Este es un campo extra que se ha agregado aquí en la tabla curso para mantener la cantidad de estudiantes registrados. Nos vamos a quedar calladitos y no le vamos a decir nada a la policía de normalización porque esto aquí sería una violación en cierto modo de las reglas de normalización, pero es simplemente un ejemplo académico. O sea que cada vez que agreguemos un registro aquí, vamos a sumar 1 a la cantidad de registrado para mantener una cuenta de cuántos estudiantes se han registrado en un curso en particular. Y luego entonces haríamos el insert en la nota para inscribir el estudiante. O sea que aquí tenemos un update y un insert y estas dos instrucciones de SQL van a componer lo que conocemos como una transacción. O sea que si una de las dos falla, debemos de darle un rollback. O sea que este es el problema que nos han presentado. Para resolver este problema podemos seguir dos estrategias. Una primera estrategia consiste en crear un programa que va a mantener las instrucciones de SQL en el lado del cliente. Fíjate que aquí, aunque tenemos el browser, que es el que regularmente conocemos como cliente, nuestros programas que vamos a darle deploy en el servidor de PHP es un cliente con respecto al servidor de base de datos. Entonces, en esta estrategia, nuestras instrucciones de SQL van a estar en el programa que creemos aquí, las cuales se envían al servidor de base de datos para producir un result set que nos regresa y luego es lo que se presenta al browser. O sea que las instrucciones select, insert, update que vimos en el slide anterior estarían caminando por aquí o viajando por aquí a través del cable de TCP/IP si el CC servidor se encuentra en otro computador. O sea que eso tiene la ventaja de que el programador que está haciendo el programa aquí para para darle deploy en PHP o en el servidor J2EE mantiene el control de las instrucciones, pero hay un mayor tráfico aquí en este cable de TCP/IP. Otra estrategia que podemos utilizar es guardar nuestras instrucciones aquí en el servidor de base de datos para entonces ser invocadas desde el programa cliente que se va a ejecutar aquí en el servidor J2EE o de PHP. O sea que en este caso, los datos capturados a través de formas HTML se usan para construir una instrucción SQL que es más pequeña, un call, a un store procedure que se va a almacenar en el servidor de base de datos pasándole parámetros. O sea que cuando yo haga mi get ahora aquí con una forma de HTML, lo que se crea solamente es un call. No se mandan las instrucciones SQL select y update. Entonces con ese call se ejecuta el procedure, viene el result set y entonces igual que en la anterior se construye la forma que se manda al browser. Esto es precisamente lo que se conoce como un procedimiento almacenado o
SQL Store Procedure, que es un script que almacenamos en el servidor de base de datos. Bien, esto tiene la ventaja de que hay menos tráfico en la red, porque ahora fue sencillamente un call, que es una instrucción más pequeña. No hay que mandar todos los SQL insert, update, select hacia el servidor. O sea que un call y ya el servidor lo hace todo. Pero la dificultad de esto o el inconveniente de esto es que ahora primero las instrucciones están almacenadas en el servidor. Es más difícil de darle mantenimiento en cierto modo. Y es posible que pueda haber una dependencia con un servidor de base de datos específico. Pero una estrategia no es mejor que otra, sino que es una cuestión muchas veces de qué es el estándar que se usa cuando tú vas a trabajar, y como programador tú debes saber cómo manejar estas dos estrategias. Aquí nos vamos a concentrar en la estrategia número 2, que es cómo crear un store procedure en el servidor de base de datos. No vamos a crear el programa cliente, sino que lo vamos a simular con la herramienta visual para ejecutar nuestra instrucción de call en un video más adelante. ¿Cómo se crea un store procedure? Bueno, para eso existe una instrucción de SQL que se llama create procedure, y aquí tú pones el nombre del procedure, del procedimiento. Tú eliges el nombre, en este caso lo estamos llamando sp_registra curso. Este sería su nombre, y entonces entre paréntesis tú pones los parámetros que va a recibir ese store procedure, tal y como si fuera una función en PHP o un method en Java. Casi todos los lenguajes mantienen este concepto de subrutina. Esto sería como si fuera una subrutina o rutina. Aquí se ponen los parámetros separados por coma, o sea que aquí hay un parámetro y otro parámetro. Ahora, para cada parámetro tú especificas si va a ser de input o output. Input quiere decir que tú le vas a pasar parámetro al procedure, y output quiere decir que el procedure te va a retornar un valor a ti. En este caso tenemos que la matrícula, yo le estoy poniendo p underscore como un estándar de que p sea un parámetro, pero eso es una cuestión del programador, ¿verdad? Y le estoy diciendo que es de input y que tiene 10 de longitud, y lo mismo aquí con el ID de la materia, que es de input y que tiene 10 de longitud, coma, y seguiría con los demás parámetros. Después del paréntesis yo empiezo con lo que se llama el cuerpo de mi store procedure, que va desde un begin hasta un end. O sea que aquí van las instrucciones que va a tener en sí tu store procedure. Algo que también debemos hacer es darle un drop al procedure. O sea, le damos drop procedure y el nombre del procedimiento para entonces borrarlo en caso de que ya exista. Algo que tú vas a ver en MySQL, que quizás no lo veas si estás utilizando, por ejemplo, Microsoft SQL Server, la herramienta visual que se llama SQL Development Management Studio. Entonces, aquí en MySQL sucede que dependiendo de la herramienta visual que tú estés utilizando, cuando se van mandando las instrucciones al servidor, se van interpretando con punto y coma. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Entonces, para ello se usa un truco aquí donde se pone delimiter y tú eliges un delimitador. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando peso, inventado por mí en este caso, que es un delimitador. Lo que quiere decir es que la herramienta visual no le debe hacer caso a estas instrucciones, sino que la debe mandar directamente al servidor y dejar que el servidor haga su interpretación allá. O sea que lo que va desde aquí hasta acá se manda igualito al servidor, y cuando el servidor vea esto, lo que va a hacer es que va a interpretar estas instrucciones desde el create procedure hasta el end, realmente hasta aquí, hasta el delimitador, y con eso se va a crear el store procedure. O sea que esto es un truco para engañar en cierto modo a la herramienta visual, y probablemente este concepto de delimiter tú no lo uses si estás utilizando otra herramienta visual, o puede ser como por ejemplo en SQL Management Studio. Luego aquí yo restauro de nuevo mi delimitador. Insisto en que esto es un truco que quizás tú no lo veas si estás utilizando otra herramienta visual. Antes de nosotros pasar a ver un ejemplo de cómo crear un store procedure, vamos a explicar el concepto de lo que se llama excepción. Una excepción es un error o mensaje que recibimos
en lugar del resultado esperado. O sea que si yo tengo un proceso o tarea en un programa y le paso cierta entrada para entonces obtener un resultado, en el mejor de los casos, yo, por ejemplo, si es un select, yo voy a obtener un resultado para atrás, ¿verdad? O inclusive en la vida diaria, tú vas manejando tu carro, cuando tú frenas, tú esperas que el carro se detenga. Ese es el resultado esperado. A veces las cosas no van así y a veces tú, cuando tú frenas el carro, de repente te das cuenta que los frenos han fallado y entonces en ese caso pasa lo que se llama una excepción o un mensaje de error y ya tú tienes que estar preparado para responder. O sea que si tú frenas el carro, si el carro es de cambio, ya tú sabes que tú dejas que baje un poco la velocidad y trata de irlo bajando a cambio. Si va en cuarta, lo pone en tercera, en segunda y así el motor va recibiendo mayor fuerza y el carro se va deteniendo, ¿verdad? Porque el engranaje es B menor y el carro se va deteniendo. O sea que tú estás preparado para tú responder a esa excepción. Lo mismo pasa en la programación. Aquí tenemos el mejor caso, que es que obtenemos el resultado. Pero si, al igual que el carro, si cuando frenamos pasa un problema, lo que va a pasar con este proceso es que va a abortar, a menos que nosotros estemos preparados para responder a esa excepción. Y para ello, muchas veces lo que sí uno hace es en programación que uno prepara una rutina, uno define una rutina. O sea que además de su programa principal, hay un pedacito en el programa, una sección que es una rutina que va a manejar esa excepción. Y en esa excepción tú tratas de nuevo de recuperar el problema, ¿verdad? Como en el carro, que tú tomas decisión para detener el carro, o por lo menos si tú no puedes recuperar el proceso completo, por lo menos abortar con el menor daño posible. En el caso del carro, si al final de la jornada hay algo enfrente de ti y tú puedes abortar, sería tirarte de repente a la parte del borde de la carretera, o sea, abortar de una manera con el menor daño posible. Lo mismo pasa en la programación. O tú recuperas o por lo menos aborta con el menor daño posible. Eso se llama manejar la excepción. Esto es un concepto viejo. Por ejemplo, en Java tenemos la instrucción try, que tú ejecutas una instrucción y entonces tú catch o atrapas. Catch quiere decir atrapar, como catch the catcher, ¿verdad? Cuando jugamos béisbol, atrapar la excepción, entonces que se ejecute esto. Todavía es más viejo que Java, lo podemos ver por ejemplo en AS400, cuando tú ejecutas un comando, abajo tú le pones monitor message, message ID y CPF y le pones un nombre aquí de mensaje, un código de mensaje, ciertas instrucciones que se van a ejecutar si pasa ese mensaje. O sea que esto es un concepto que viene desde viejo, el concepto de excepción y cómo tú catch o atrapas la excepción. O sea que en sentido general, para atrapar o catch la excepción, se define una rutina, como esta que está aquí, que se va a ejecutar cuando ese error o mensaje sea detectado. Y esa rutina, su objetivo es recuperar el proceso o por lo menos de abortar controladamente. ¿Cuál es el flujo de ejecución de un store procedure? Aquí tenemos el cuerpo típico de un store procedure desde el begin hasta el end. Entonces, lo primero que tú empiezas es declarando variables. Por ejemplo, tú declaras variable 1, variable 2, variable 3, así sucesivamente, y en algún punto de tu programa tú le vas a dar un set a la variable 1, a la variable 2, asignándole valores. Luego tú empiezas a tener instrucciones de SQL, por ejemplo, un select statement para buscar algo en una tabla y es posible que aquí en este caso tú tengas una transacción. Recuérdate que una transacción agrupa instrucciones de SQL juntas de tal manera que cuando tú das un update y un insert, todo eso se considera como si fuera una unidad de trabajo y se hace temporalmente en la base de datos y cuando hay un commit es que se pone en la base de datos, pero si aborta una de estas, entonces tendríamos que dar un rollback. Entonces aquí arriba tenemos rutinas de excepción. Por ejemplo, aquí yo tengo que la rutina de excepción, digamos, va a ser si hay un problema en el select y que la rutina de sección 2 es si hay un problema aquí en la transacción. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Mi programa se empieza a ejecutar aquí donde empieza el set, ¿verdad? Y entonces después se ejecuta el select y si pasa un problema salta hacia arriba a la rutina de excepción. O sea que el programa
tiende a bajar hacia abajo, pero si hay un problema, en este caso fue en el select, saltó aquí a la rutina de sección y salió por ahí. Yo hago lo que yo quiera como programador en esta rutina. Si quiero no hago nada, o si quiero tomo acción aquí dentro de este begin and end. Yo puedo poner muchas instrucciones que van a tomar acción dependiendo del problema que yo estoy tratando de recuperar. Otro caso sería en que yo empiezo a ejecuté mi set, mi select, pero cuando llego a la transacción y que voy a hacer insert, hay un problema y entonces salta hacia arriba. Esto lo hace automáticamente, así que está definido la ejecución de store procedures, que cuando hay un problema salta automáticamente a la rutina de excepción. En ese caso, fíjate que como yo estaba en una transacción, se ejecutó el update, se ejecutó el insert, no llegó al commit, ¿verdad? Se detectó un problema. Entonces mi responsabilidad como programador es poner aquí dentro de esta rutina que cuando venga aquí yo debo hacer un rollback, entre otras cosas. Yo puedo hacer todo lo que me da la gana, pero yo debería hacer un rollback porque si la conexión con la cual se está ejecutando este store procedure se mantiene abierta, entonces estos registros pueden aquí estar como si fuera un lock y eso puede traer problemas. Entonces yo tengo que, como el commit no pasó, yo tengo entonces que de una manera aquí controlada darle un rollback para abortar mis cambios. Y el otro caso sería el caso mejor de todos, que es que se ejecuta mi set, mi select, mi transacción termina perfectamente y yo salgo por el end. Entonces vamos a hacer aquí y vamos entonces a regresar dentro de un momento a hacer un ejemplo práctico de cómo creamos este store procedure en MySQL y vamos entonces a utilizar una herramienta visual para simular el programa cliente que va a llamar ese store procedure. Así que nos vemos en un momento.